Un saludo muy, pero muy especial para todos los hermanos y hermanas que se unen con nosotros a esta programación. Estamos felices. Nuestros corazones saltan de júbilo. Nuestros corazones se llenan de gozo. ¿Por qué? Una vez más podemos compartir la preciosa, riquísima y bellísima palabra de Dios. En este canal justamente eso es lo que hacemos. Aquí estamos con el propósito de cavar y ahondar. Aquí no se predica leche, hermanos. Olvídense de eso. Acá no se predica leche. Acá se predica sola, única y exclusivamente alimento sólido, para que el apóstol Pablo no se tenga que enojar con nosotros como un día se enojó cuando escribió la carta a los hebreos. Qué tremendo, mis amados. Estamos ya hartos. Estamos ya demasiado cansados. Estamos demasiado hartos de esas predicaciones que son superficiales. Algunas predicaciones ni siquiera se puede decir que son lechita. Ni siquiera, de tan, pero de tan pobres que son. Por eso, justamente por eso, nosotros no queremos predicar leche, sino solamente alimento sólido. ¿Por qué? Porque sin alimento no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, tampoco hay vida. Y si no hay vida, quiere decir que se va a cumplir en nosotros Apocalipsis 3:1. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y el apóstol Pablo, cuando le escribe a los efesios, les dice claramente: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Pero Cristo no te alumbra con lechita. Cristo no te alumbra con zapallito aplastadito para bebés. No. Cristo te alumbra con Daniel y Apocalipsis. Cristo te alumbra con temas proféticos. Cristo te alumbra con alimento altamente rico en proteínas, aminoácidos, vitaminas y otros minerales más. Por lo tanto, mis amados, ya es hora que dejemos la pobreza espiritual. Ya es hora que nos olvidemos de eso y empecemos a ahondar en la palabra de Dios. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro, este que está acá, tenemos este tesoro, ¿en dónde? En vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra autorizada y maravillosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A Él y solamente a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, sin fin de la eternidad. Así que, mis amados, nos sentimos felices de poder proclamar las gloriosas verdades del cielo. Es para mí un gozo enorme poder transmitir estos mensajes semana
tras semana. Y el tema de hoy es un tema muy, pero muy especial. Vamos a ponerle los puntos a las IES. Vamos a estudiar un tema bastante, pero bastante importantísimo. Y prepárense para escuchar algunas cosas nuevas que no se van a predicar desde los púlpitos. Hermanos, prediquen estos temas, pónganse las pilas, anoten, tomen nota de estos temas y luego prediquen ustedes, porque si vamos a esperar que los perros mudos presenten estos temas, ese día nunca va a llegar, porque a ellos no les importa la verdad. A ellos no les importa en lo más mínimo la verdad, y menos temas de profundización bíblica sacados de Daniel y Apocalipsis. A ellos no les interesa en lo más mínimo. Por lo tanto, si ellos no lo predican, nosotros lo tenemos que hacer. Porque Jesús fue muy claro cuando dijo, si ustedes se callan, las piedras van a hablar. Por lo tanto, ya es hora que nos pongamos las pilas para que podamos realmente proclamar como dice la palabra de Dios. Isaías 58:1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Qué tremendo pasaje. Y ese versículo es primo hermano de Miqueas 3:8. Tremendo pasaje también. Muy bien, entonces vamos a ponernos el equipo de buceo y vamos a zambullirnos en aguas profundas. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Muy bien, vamos entonces a doblar rodillas, vamos a orar para pedirle al Dios Espíritu Santo que grabe este tema en nuestros corazones. Vamos a orar para dar inicio a la programación de esta ocasión. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros, porque realmente eres maravilloso, extraordinario y digno de suprema alabanza. En esta hora, Señor, en que estamos a punto de profundizar en tu palabra, queremos pedirte que el Espíritu Santo pueda grabar estos temas en nuestros corazones y que podamos realmente gozarnos y deleitarnos cada día más y más en las gloriosas verdades del reino. Perdona nuestras torpezas, perdona nuestras faltas, lávanos y límpianos de toda pus y de toda impureza espiritual, de tal manera que podamos afianzarnos y seguir adelante con tu ayuda, con tu fuerza y con tu poder, a pesar de todos los obstáculos que tengamos. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos de amor. Ayúdanos mucho, te necesitamos muchísimo. Quédate con nosotros, que estos temas se puedan esparcir y diseminar por todas partes para beneficio de tantas personas que necesitan dejar la leche y aprender a consumir alimentos sólidos. Oh Padre de amor, dejamos todo en tus manos. También queremos orar por el hermano G allá en Brasil, para que tu bendición se derrame sobre él, sobre su trabajo, sobre su familia, que tú le puedas prosperar, que tú le puedas bendecir a sus chicos, que tu bendición sea abundante, y no solamente sobre él, sino también
por el hermano Ismael en Estados Unidos, por la hermana Solís en Costa Rica, la hermana Marlene también en Costa Rica, y tantos otros hermanos más que no podemos mencionarle, no podemos mencionarle por nombre a todos, pero tú los conoces y siempre están queriendo nutrirse y salir de la bancarrota espiritual y ser verdaderamente gigantes para Cristo y su causa. Oh Padre amoroso, nos encomendamos en tus brazos como somos y acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para zambullirnos en aguas profundas. Ya nos colocamos el equipo de buceo, por lo tanto, estamos más que listos para zambullirnos en aguas profundas y buscar los tesoros que están escondidos en la preciosa y maravillosa palabra de Dios. Vamos a mirar entonces a nuestra compañera de trabajo, a nuestra pizarra, porque hoy tenemos el tema número 337. El tema número 337 de nuestro enorme y gigantesco buffet, donde no va a encontrar un solo tema repetido. Acá tenemos una variedad de temas preciosísimos, riquísimos y más que nutritivos. Muy bien, entonces, ¿cómo se titula el tema que vamos a tratar en esta ocasión? Es a manera de pregunta y dice así: ¿cuándo se construyó la muralla de separación? Ojo con esta palabrita, subrayen esta palabrita porque es clave. ¿Cuándo se construyó la muralla de separación entre católicos y protestantes? Esa es la pregunta que vamos a responder, y no solamente vamos a responder esa pregunta, sino que también vamos a hablar de otros aspectos que tienen que ver con este tema. Muy bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es anotar en la pizarra algunos versículos que nos van a servir de introducción. En primer lugar tenemos Daniel. Daniel capítulo 11, versículo 34. Daniel capítulo 11, versículo 34. Y a este pasaje vamos a hacer acá dos flechitas y vamos a unirle. Vamos a unirle Hechos capítulo 3, versículo 21, y también Mateo capítulo 17, versículo 11. Muy bien, entonces, con esto para comenzar ya es interesante. Vamos a comenzar con esto. El texto clave va a ser Daniel 11:34. De este versículo se desprende esto. Esta pregunta tiene mucho que ver con este versículo y viceversa. Muy bien, entonces vamos a buscar en nuestras Biblias el capítulo 11 del poderoso y maravilloso profeta Daniel. Vamos a ver qué nos dice el profeta Daniel en el capítulo 11, versículo 34. Versículo 34. Daniel capítulo 11, versículo 34 dice así: y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. Qué lindo, hermano, qué versículo más precioso. Y en su caída
serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Ahora, lamentablemente y por falta de tiempo, no podemos profundizar mucho en este pasaje, cosa que lo vamos a hacer más adelante cuando presentemos un seminario del libro de Daniel, versículo por versículo. De paso les comento que estoy armando un seminario completo del libro de Apocalipsis, versículo por versículo. Ese va a ser un estudio larguísimo, pero profundísimo a la vez. Y luego que terminemos ese seminario de Daniel, lo vamos a hacer lo mismo, lo vamos a hacer con el libro de Daniel. También un seminario completo del libro de Daniel, versículo por versículo, de principio a fin. Ahora, ¿qué es lo que encontramos acá? Noten lo que dice. Vamos a considerar también el versículo 33, porque el versículo 33 hace un poco de contexto con el 34. Dice así: los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y ahora bien, el versículo 34, vamos a volver a leer otra vez y vamos a extraer del versículo 34, vamos a extraer dos palabritas que son claves y lo vamos a anotar acá en la pizarra. Dice, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Entonces, ¿cuál es la palabrita clave acá? La palabrita clave acá, y lo vamos a poner en azul, es pequeño socorro. Pequeño socorro. Estamos sacando del versículo 34. Ahora, ¿qué significa este pequeño socorro que aparece en el versículo 34? El pequeño socorro es la reforma. La reforma protestante. Ahí está. El pequeño socorro es nada más y nada menos que el movimiento que se originó con John Wycliffe. Hermanos, de paso, entre paréntesis, nunca digan que la reforma protestante comenzó con Lutero, porque eso no es cierto. La reforma protestante comenzó con Wycliffe. John Wycliffe fue el padre de la reforma protestante. Después de Wycliffe vino Juan Hus, y después de 100 años de la muerte de Juan Hus, ahí recién aparece el famoso predicador alemán Martín Lutero. Pero la reforma comenzó con John Wycliffe, y esa estrella de la mañana que aparece en Apocalipsis es nada más y nada menos que John Wycliffe. Por lo tanto, nunca digan que la reforma protestante comenzó con Lutero, porque eso no es así. La reforma protestante tuvo su inicio, el que dio el puntapié inicial fue John Wycliffe.
Eso lo dice clarito tanto Apocalipsis como el conflicto de los siglos. Muy bien, entonces, este pequeño socorro que aparece acá en el versículo 34 no es otra cosa que esto que está acá, la reforma protestante. Entonces, la reforma protestante es lo que se convirtió en el pequeño socorro que Dios le envió a los fieles, a los que realmente querían ajustarse a la voluntad de Dios. A ellos se les envió ese pequeño socorro, entre paréntesis, que no es otra cosa que la reforma protestante. Muy bien, entonces, la reforma protestante tenía un propósito. Ahora, ¿cuál era el propósito de la reforma protestante? Tenemos que unir este versículo 34 que aparece acá, tenemos que unir con Hechos 3:21. Es clave la conexión. Vamos a hacer ahora una conexión súper clave. Y vamos a Hechos. Hechos capítulo 3. Es fundamental, hermano, esta conexión, conectar Daniel 11:34 con Hechos 3:21 es supremamente clave. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Vamos a leer el versículo 21. Hechos 3:21 dice así: aquí en desierto es necesario que el cielo reciba. Está hablando de Cristo, está hablando de Jesús. Dice que es necesario que el cielo reciba. Y ahora viene, el detalle que viene ahora tiene un peso enorme. Dice, ¿hasta cuándo? Hasta los tiempos de ¿qué? De la restauración de todas las cosas, de las que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos una palabrita clave. ¿Y cuál es esa palabrita? Aquí le vamos a hacer una flecha. Acá también le vamos a hacer otra flecha. Y a estos dos que están acá, que es prácticamente lo mismo, le vamos a poner el propósito de la reforma protestante. Y el propósito de la reforma protestante es restaurar. Restaurar. Acá está. Esta palabrita es clave. Restaurar. Pero ¿qué es lo que hay que restaurar? Hay que restaurar, ¿qué cosa? La verdad. Porque Daniel 8 dice que el cuerno pequeño echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces, ahora Dios levanta la reforma protestante con el propósito de ¿qué? De restaurar las verdades que el cuerno pequeño de Daniel 8 echó por tierra y embarró esas gloriosas verdades del cielo. Entonces, por eso la palabra clave que sacamos del versículo 21 es esta: restaurar las verdades que el cuerno pequeño echó por tierra. Muy bien, ahora vamos a mirar un poco a continuación Mateo capítulo 7. Vamos a Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, versículo 11. Mateo capítulo 17, versículo 11 está en íntima conexión también con Hechos 3:21 y Daniel 11:34. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a leer el versículo 11, solamente el 11. Dice el versículo 11: respondiendo Jesús les dijo:
a la verdad, Elías viene primero. ¿Y qué dice? ¿Qué detalle hay a continuación? ¿Qué detalle viene a continuación? Noten, y restaurará todas las cosas. ¡Qué tremendo detalle, mis amados! Acá encontramos la mismísima palabra. O sea, en los dos versículos, en Hechos 3:21 y en Mateo 17:11, encontramos la misma palabra y es restaurar. Y ya dijimos qué es lo que hay que restaurar, pero en el versículo 11, en este versículo 11 aparece un detalle que no aparece en Hechos 3:21. ¿Y cuál es ese detalle? ¿Saben cuál es ese detalle? Acá está. Elías. Claro, no se refiere a Elías el Tisbita, ni tampoco al segundo Elías, que era Juan el Bautista, sino se refiere a este que está acá, a este que está acá. Este Elías que aparece acá es el mismo que este. O sea que decir reforma protestante o decir Elías es una y la misma cosa. Alabado sea el nombre del Señor. Qué hermosura, hermano, lo que tenemos acá. Entonces, lo mismo, pero lo mismo que hizo el primer Elías del Antiguo Testamento y el segundo Elías, que fue Juan el Bautista, tenía que hacer el tercer Elías, que es este. O sea, decir pequeño socorro, reforma protestante o Elías es una y la misma cosa. ¡Qué hermosura, mis amados! ¡Qué cosa más hermosa! Es realmente precioso saber que fuimos llamados a ¿qué? A hacer esto. Fuimos llamados a restaurar las gloriosas verdades que Satanás, a través de su representante en esta tierra, el papado, echó por tierra las verdades preciosas del cielo. Muy bien, entonces, a continuación, tenemos que hacernos una pregunta. ¿En qué parte del Antiguo Testamento estaba profetizado que el segundo y el tercer Elías debían restaurar todas las cosas? ¡Qué lindo, mis amados! Ahora vamos a buscar los versículos, que son 3, que tienen que ver con esto. Vamos a Isaías. Isaías 40, verso 3. Vamos a buscar. El primero es Isaías. Isaías 40. Isaías capítulo 40, versículo 3. Y noten que los versículos que vamos a hablar, que vamos a ver ahora, tienen que ver no solamente con el tercer Elías, que es este, sino también con el segundo. Entonces, vamos a comenzar con Isaías 40, verso 3. Isaías 40, verso 3. Acuérdense que estos versículos tienen que ver con el segundo y el tercer Elías, con los dos. Con los dos se aplica perfectamente los versículos que vamos a buscar a continuación. Dice así el versículo 3. Voz que clama en el desierto. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué hermosura! Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová. Y ahora viene. Noten el detalle que viene ahora. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios.
Noten, esa palabra enderezad calzada es lo mismo que enderezar calzada o restaurar es la misma cosa, son sinónimos. Ahora, ¿qué otro pasaje tenemos? Tenemos Isaías otra vez, pero esta vez en el capítulo 59, verso 14. Vamos a leer el versículo 14. Preciosura de preciosuras y belleza de bellezas. Noten lo que dice el versículo 14. Y el derecho se retiró. Ahí está. Noten, hermanos, ojo con ese detalle. El derecho se retiró. Y la justicia, ¿qué dice? Se puso lejos. Y ahora viene. Porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. ¡Qué tremendo, mis amados, lo que tenemos acá! Noten, ¿qué dice? Noten lo que dice. Primero aparece que el derecho se apartó, el derecho se retiró y la justicia se puso lejos. Eso equivale a echar por tierra la verdad. Pero después dice que la verdad tropezó en la plaza. Es lo mismo a lo que dice Daniel. Vamos a buscar Daniel 8:12. Daniel 8:12 es la misma cosa, solamente dicho con de diferentes ángulos. Noten, Daniel 8:12. Y a causa de la prevaricación, noten, esa palabra prevaricación es sinónimo de decir el derecho se retiró y la justicia se puso lejos. O sea, decir prevaricación es lo mismo que decir el derecho se retiró y la justicia se alejó. Es la misma cosa. Y sigue diciendo. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo. Y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces, estos tres versículos, Isaías 43, Isaías 59:14 y Daniel 8:12 eran un presagio, una profecía que se tenía que cumplir y se cumplió. Pero el Señor levanta ¿qué cosa? Levanta el pequeño socorro o la reforma protestante para restaurar eso que el cuerno pequeño echó por tierra. Ahora, surge una pregunta. Surge otra pregunta importantísima y que calza muy, pero muy bien con el tema que vamos desarrollando en esta ocasión. ¿Cuándo nació por primera vez, ojo con eso, por primera vez el nombre o el título de protestante? Ese es un detalle interesante. ¿Cuándo nació por primera vez el título de protestante? Esta palabrita clave que está acá. ¿Cuándo? Esa es la pregunta que vamos a responder a continuación. Y tenemos, para responder esta pregunta tenemos Conflicto de los Siglos, página 209. Conflicto de los Siglos, página 209. Tremendo bombazo.
Qué declaración más espectacular, mis amados. Yo le alabo y le adoro al Dios del cielo por esta cita, porque realmente vale más que todo el oro del mundo. Conflicto de los siglos, página 209, va a responder esta pregunta que nos acabamos de formular. Dice así: uno de los testimonios más nobles dado en favor de la reforma fue la protesta presentada por los príncipes cristianos de Alemania. ¡Qué hermoso, mis amados! ¿Quiénes fueron los que hicieron esta protesta? Vamos a poner acá: los príncipes. Los príncipes alemanes. Acá está. Los príncipes alemanes. Los príncipes alemanes fueron los que hicieron esta protesta. Ojo con esto, ¿eh? Y dice acá que fue uno de los testimonios más nobles, uno de los testimonios más hermosos y espectaculares en favor de esto, en favor de del pequeño socorro. Noten, hermano, decir pequeño socorro es lo mismo que decir esto. Príncipes alemanes o pequeño socorro es lo mismo, es la misma cosa. Y noten cómo sigue diciendo: ante la dieta de Espira, en el año 1529, ojo con eso, en el año 1529. Entonces, ¿cuándo se construyó la muralla de separación entre católicos y protestantes? En este año. Acá está. Grábense, hermano, este año, porque este año es clave. ¿Quiénes fueron los que construyeron la muralla? Estos. Los príncipes alemanes. Los príncipes alemanes fueron los constructores de esta muralla que aparece acá. Vamos a poner acá una pequeña flechita. Entonces, ¿quiénes fueron los que construyeron la muralla? Los príncipes alemanes. ¿En qué año? 1529. 1529 se empezó a construir la muralla de separación entre católicos y protestantes. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. ¡Qué cosa más maravillosa! ¡Qué cosa para saltar de júbilo! Esto, hermano, nos tiene que llevar a brincar como las cabras en el campo, pero de felicidad y de gozo. ¿Por qué? Porque estos que están acá, estos príncipes alemanes, tuvieron el espíritu del cual habla el apóstol Pablo. Y vamos a buscar ese pasaje porque es interesantísimo. Noten, Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Lo tenemos que aplicar a este grupo de príncipes alemanes lo tenemos que adjudicar. Segunda de Timoteo 1:7. ¿Por qué? Noten por qué. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Alabado sea el nombre del Señor. Noten, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¡Qué espectáculo, mis amados! Aplíquenle y con toda la fuerza este versículo a estos príncipes alemanes.
porque realmente no tuvieron una gota de cobardía en pro y en defensa de la verdad y de la reforma. Alabado sea el nombre del Señor. Tuvieron, en lugar de ser cobardes, tuvieron espíritu de poder, porque defendieron y protestaron en contra de los abusos de la Roma papal, y al mismo tiempo tuvieron también amor. ¿Amor por qué? Amor por la verdad. Si no tenían amor por la verdad, jamás iban a construir esta muralla de separación entre católicos y protestantes. Entonces, se le puede aplicar perfectamente 2 de Timoteo 1:7 a estos maravillosos príncipes alemanes que defendieron la verdad a pesar de que el cuello de sus cabezas estaba en juego. ¡Qué tremendo, mis amados! Impresionante es lo que estamos diciendo. Entonces, ya tenemos el año, ya tenemos los albañiles que construyeron la muralla, ya tenemos prácticamente 2 detalles claves. Pero sigue diciendo la cita: el valor, la fe y la honestidad de aquellos hombres de Dios aseguraron, ojo con ese detalle, esa palabra es clave, aseguraron para las edades futuras, ojo con el detalle que va a venir ahora, la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia. ¿Cómo? ¿Qué dice acá? Pero esto está maravilloso, mis amados. Esto está fuera de serie. ¿Qué fue lo que hicieron estos? ¿Qué fue lo que ellos aseguraron? Vamos a poner acá. La libertad. ¿La libertad de qué? De pensamiento y de conciencia. Noten, esta P que aparece acá es pensamiento y esta C es conciencia. Entonces, estos albañiles, entre comillas, que construyeron la muralla, que fueron los príncipes alemanes, en el año 1529, aseguraron ¿qué cosa? ¿Qué cosa aseguraron? La libertad de pensamiento y de conciencia. Incluso podríamos poner 2 C acá. No solamente la C de conciencia, sino también la C de culto. Aseguraron la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia y la libertad de ¿qué? De culto. Hermanos, estos príncipes alemanes tuvieron un valor enorme, tuvieron un valor gigantesco, se pusieron de pie en defensa de la verdad que una vez fue dada a los santos, como dice el versículo 3 del libro de Judas. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de Jesús. ¡Qué cosa más hermosa! O sea, que el Espíritu Santo le colocó en los corazones de estos príncipes valor, fe, coraje, amor por la verdad, y se levantaron y empezaron a construir la muralla en el año 1529. Alabado sea el nombre maravilloso de Jesús, y cuánto le agradecemos a Él por estos hombres maravillosos. Ahora, sigue la cita. Y noten el detallazo y el glorioso misil que viene a continuación. Ahora se viene un bombazo, hermano. Es la continuación de la cita que estamos leyendo. Dice así: esta protesta dio
a la iglesia reformada el nombre de protestantes. Ahí está. Noten, este y este es lo mismo. Esta protesta, o sea, la de los príncipes, dio a la iglesia reformada el nombre de protestantes. Y sus principios son la verdadera esencia del protestantismo. ¡Qué espectáculo, mis amados! Alabado sea el maravilloso nombre de Jesús. ¡Qué cosa más extraordinaria, mis amados! Acá tenemos algo supremamente clave. O sea que no solamente ellos construyeron la muralla, sino que también pusieron en la muralla, pusieron los principios de la reforma protestante para asegurar la libertad de pensamiento, de conciencia y de culto para las generaciones que iban a venir después de ellos. Ahora, otra pregunta importantísima que salta a colación es la siguiente. ¿Se puede decir que la iglesia adventista del séptimo día es protestante o no? Esta es una pregunta interesantísima, mis amados. ¿Y saben por qué? Les voy a decir por qué. Porque yo suelo escuchar las prédicas de un hermano salvadoreño, Rafael Díaz. Somos enemigos. Afortunadamente somos enemigos. Y digo afortunadamente porque es un hereje. Lamentablemente es un hereje. Y no podemos ser amigos con el Rafa. El Rafael Díaz es un excelente predicador. Yo no voy a poner nunca eso en tela de juicio. Pero lamentablemente está lleno de fallas y herejías terribles. Y una de las herejías de él es que él cree que Cristo vino con naturaleza pecaminosa. Herejía que no le voy a perdonar nunca. Ni si me voy al infierno le voy a perdonar a Rafael Díaz esa herejía satánica que está predicando. Lamentablemente es así, mis amados. Ahora, Rafael Díaz se llena la boca, porque no lo dijo una sola vez, sino varias veces. Se llena la boca diciendo que la iglesia adventista del séptimo día no es protestante. Hermano, pero qué cosa más absurda, qué cosa más ridícula. Rafael Díaz se equivoca de aquí a la luna al decir una barbaridad como esa. Ahora, ¿cómo yo sé que él se equivoca tan pero tan grande? Sencillo. ¿Saben por qué? Porque la señora White dice que nosotros como adventistas del séptimo día somos protestantes. Somos herederos de estos. Somos herederos de los príncipes. Somos herederos de la reforma protestante. Por lo tanto, el cielo, todo el cielo nos adjudica o nos adjudicó también a nosotros como iglesia el título o el rótulo de protestantes. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahora le voy a hacer pasar vergüenza a Rafael Díaz.
Le voy a hacer pasar vergüenza porque realmente es lamentable las cosas que está diciendo desde su canal de YouTube y desde la iglesia donde está predicando ahí en su país, El Salvador. Acá se viene el bombazo, mis amados. Acá se viene el verdadero misil. Noten, Profetas y Reyes. Profetas y Reyes. Página 462. Acá le vamos a pulverizar al Rafa. Acá le vamos a pulverizar a Rafael Díaz. Anoten y no me crean a mí. Anoten y lean ustedes. Consíganse el libro Profetas y Reyes, busquen la página 462 y lean con sus propios ojos y no me crean a mí. Noten lo que dice, mis amados. Los reformadores, está hablando de esto, los reformadores cuya protesta nos dio. ¿Cómo? Nos dio. Noten, la señora juez está hablando. Ahora, yo les digo a ustedes, ¿qué significa esta palabra nos dio? Noten, ¿esto qué significa? Nos dio. ¿Qué significa nos dio? Nos dio significa que nos adjudicaron también a nosotros como adventistas del séptimo día el título de protestantes. Qué tremendo, mis amados, lo que dice. Acá más claro que esto es imposible. Más claro que esto no puede ser. Noten, les leo de nuevo. Profetas y Reyes 4:62. Los reformadores cuya protesta nos dio, subrayen ese nos dio, el nombre de protestantes. Más claro echarle agua, hermano. Más claro imposible. ¡Qué tremendo bombazo! Noten lo que dice. Los reformadores cuya protesta nos dio el nombre de protestantes. Más claro imposible. Más claro imposible. O sea que no solamente el Rafa Díaz, sino cualquier otro predicador adventista que se ponga a decir de que nosotros, los adventistas del séptimo día, no somos protestantes, está mintiendo. Está diciendo una flor, pero flor de mentira. Qué tremendo, mis amados. Tan claro está y la gente no quiere ver ni entender. Y peor, el hereje del Rafa. Ahora, ¿sabían ustedes que Cristo fue protestante? ¿Sabían ustedes que la señora White dice que Cristo fue protestante? ¡Qué tremendo! ¿Dónde está eso? ¿Dónde está escrito eso? Noten, acá se viene otro misilazo. Review Dan Herald, 1 de junio de 1886. Ahí está. Busquen y no me crean a mí. Busquen la cita, busquen, pídanle a alguien que sepa inglés y busquen esa cita y lean con sus propios ojos, hermanos. No me crean a mí. Yo no invento las cosas. Yo no sé inventar nada. Yo lo único que hago es predicar lo que está escrito y nada más y punto final. Dice, cortita la cita. Dice, Review Dan Herald, 1 de junio de 1886, dice, Cristo fue un protestante.
¡Qué hermoso, mis amados! Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, surge la pregunta, si Cristo fue protestante, ¿nosotros qué somos entonces? Nosotros somos católicos. Pero hermano, no hace falta tener un coeficiente pero tan elevado para entender algo tan simple como esto. Y máxime, si está escrito, con más razón aún. Noten, ¿sabían ustedes que la reforma de Lutero fue una continuación? Ojo con eso. Fue una continuación, subrayen la palabra continuación, de Cristo y los apóstoles. Noten qué hermosura, mis amados. Qué cosa más hermosa. Ahora entienden por qué usamos Hechos 3:21. Este versículo es clave. Este también, porque en los dos aparece esta palabra que es restaurar. No crean ustedes que solamente el cuerno pequeño de Daniel 8 echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Los dirigentes judíos de la época de Jesús también hicieron lo mismo. Todos los dirigentes de la época de Jesús y de la época de Juan el Bautista también hicieron la misma cosa. Entonces, por eso es que la reforma protestante no es otra cosa que una continuación. ¿De qué? De la reforma que comenzó con Juan el Bautista y luego con su primo hermano, Cristo Jesús. Alabado sea el maravilloso nombre de nuestro Dios. Ahora, ¿dónde dice eso? Esa es la pregunta que vamos a responder ahora. ¿Dónde dice eso? Que la reforma protestante no fue otra cosa que la continuación de la reforma que comenzó con Juan el Bautista y con su primo hermano. Review and Herald, 1 de junio de 1886. Dice así: Lutero y sus seguidores no inventaron, ojo con eso, no inventaron la reforma protestante. Noten, hermanos, la señora White lo está diciendo, yo no invento nada. Noten, Lutero y sus seguidores no inventaron la reforma protestante. Ellos lo aceptaron sencillamente como fue presentada por Cristo y los apóstoles. Más claro, imposible, hermano. Más claro, imposible. O sea que ni Wycliffe, ni Huss, ni Jerónimo, ni Lutero, ni Melanchthon, ni ninguno de esos poderosos y campeones de Jesús que vivieron en la Reforma Protestante, ni uno de ellos inventaron tal cosa como la Reforma. Lo único que ellos hicieron fue continuar lo que empezó con Juan el Bautista, Jesús y también los apóstoles. ¡Qué hermosura, mis amados! ¡Cómo se goza, pero se goza mucho mi corazón cuando decimos algo tan maravilloso como esto! Ahora, ¿qué fue lo que Cristo protestó? ¡Qué linda pregunta! Si es cierto que la reforma protestante en realidad comenzó con Cristo y los apóstoles, tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué fue lo que Cristo protestó? Noten, Review and Herald,
1 de junio de 1886, dice así: Cristo protestó contra el culto formal de la nación judía. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Contra qué Cristo protestó? Vamos a poner acá. Acá parece que ya no tengo espacio. Ya me queda muy poco espacio. Vamos a tener que borrar un poco acá. Vamos a ver si borramos esto. A ver, ¿qué fue lo que Cristo protestó? Cristo protestó ¿contra qué? Contra el culto formal. Ahí está. Ojo con eso. Cristo protestó ¿contra qué? Contra el culto formal. ¿De quién? De la nación judía. Acá está. Esto es lo que Cristo protestó. Cristo protestó contra el culto formal. ¿Qué significa culto formal? Culto formal significa un culto que no tiene vida. Un culto que está destituido de la vida que Jesús le quiere infundir a sus hijos. Un culto muerto. Un culto donde está lleno de ceremonias y ritos, pero no tiene vida. No tiene nada, pero absolutamente nada de vida. O sea que el culto formal es lo mismo que decir el valle de los huesos secos. El valle de los huesos secos de Ezequiel 37 es lo mismo que decir el culto formal. O sea, un culto hecho por muertos espirituales. Porque acuérdense lo que dijo el famoso poeta: muertos no son los que la paz disfrutan en la tumba fría, sino los que tienen su alma muerta y viven todavía. ¡Qué tremendo! Ahí está. ¿De qué le sirve a Jesús el culto de personas muertas espiritualmente hablando? No le sirve de nada. ¡Qué tremendo detalle tenemos acá! Entonces, sigue diciendo la cita. Cristo protestó contra el culto formal de la nación judía, y ahora viene un detalle súper clave: que rechazó el consejo divino. Acá está. Noten, no solamente protestó contra el culto formal, sino contra el hecho de que se rechazó el consejo divino, o sea, el consejo del cielo. Noten, Cristo protestó contra el culto muerto, contra el culto formal, y también ¿por qué protestó? Porque se rechazó el consejo divino. Se rechazó el consejo que viene directamente de Dios para nosotros. Y justamente por eso, justamente por esa razón, el Señor Jesús dijo las palabras que están escritas en Mateo. Mateo capítulo 23, versículos 37 y 38. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisisteis? Y ahora viene el versículo 38, que es algo profundamente doloroso.
Dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¡Qué tremendo, hermano! He aquí vuestra casa os he dejada, ¿qué? Os he dejada desierta. ¡Qué impresionante, mis amados! La palabra casa ahí equivale a la iglesia o la sinagoga judía. Nunca más Cristo iba a poder predicar en esa iglesia judía. Noten cómo sigue diciendo la cita. Les dijo que enseñaban como doctrinas mandamientos de hombres. ¡Qué tremendo! ¿Contra qué otra cosa protestó Jesús? Ya tenemos dos motivos por el cual protestar, pero también protestó porque enseñaban mandamientos de hombres. Ahí está. Noten, ya tenemos tres razones. Protestaba contra el culto formal, porque habían rechazado el consejo divino y porque estaban enseñando esto. Mandamientos de hombres. Qué terrible, mis amados. Ahora, sigue diciendo, y que eran farsantes e hipócritas. ¡Qué impresionante, mis amados! Noten lo que dice. O sea que Cristo protestó contra cuatro cosas. Y esto es un resumen nomás, porque la lista puede ser un poco más extensa. Cristo protestó contra el culto formal, porque rechazaban el consejo divino, porque enseñaban como doctrina mandamientos de hombre y por la terrible falsedad. Falsedad o hipocresía. Ahí está. Ahí está. Las cuatro razones o los cuatro motivos por los cuales Jesús protestó cuando estuvo en esta tierra. Cuatro razones pusimos acá en la pizarra. Ahora, ¿cuál es la lección más grande que extraemos de la Reforma Protestante? ¡Qué linda pregunta! Esta pregunta es preciosa, hermano. ¿Cuál es la lección más grande, más extraordinaria que podemos extraer o sacar de la Reforma Protestante? La respuesta la encontramos en Conflicto de los Siglos, página 217, y dice así: si la Reforma, después de alcanzado tan notable éxito, hubiese armonizado con el mundo, habría sido infiel a Dios. ¡Qué bombazo, hermano! ¡Qué declaración más impresionante! ¿Qué dice? Si la Reforma, después de haber alcanzado el pináculo, después de haber alcanzado un éxito tan espectacular, porque el Espíritu Santo los acompañaba, los ángeles también hicieron una obra maravillosa en ellos. Después de haber alcanzado eso, se hubieran abrazado con el mundo, habría sido infiel a Dios. En los registros del cielo se hubiera notado traición. Traicionaron su cometido. Comenzaron bien, pero traicionaron su cometido. Y hubiera labrado su propia ruina. Punto seguido. La experiencia de nobles reformadores encierra una lección para
todas las épocas venideras. ¡Qué tremendo, mis amados, lo que viene ahora! ¿Cuál es esa enorme y gigantesca lección que sacamos de la Reforma Protestante? Ahora va a decir, ahora se viene el bombazo, hermano. Ajustense los cinturones porque esto es demasiado impresionante. Dice así: no ha cambiado en nada el modo en que Satanás trabaja contra Dios y contra su palabra. ¿Qué dice? No ha cambiado en nada, no ha cambiado en absoluto. Absolutamente nada cambió la forma o el método que Satanás usa para trabajar en contra de Dios y en contra de su palabra. Y ahora viene, se opone hoy tanto como en el siglo XVI a que las escrituras, ahí viene el bombazo, sean reconocidas como guía de la vida. ¡Qué impresionante, hermano! Esto es algo tremendo. Y ahora sí, vamos a tener que borrar acá porque ya no tengo espacio. ¿Cuál es entonces, mis amados? ¿Cuál es entonces la lección más grande que sacamos de la Reforma Protestante? ¿Cuál es la lección más grande que sacamos de esos príncipes? De esos príncipes que hicieron una obra maravillosa en favor de Cristo y de su causa, que siempre, subrayen esa palabra, siempre se tiene que reconocer la Biblia como que, se tiene que reconocer la Biblia como que, la Biblia como guía. ¿De qué? Como guía de la vida. ¡Qué hermosura, mis amados! ¡Qué lección más sublime! ¡Qué lección más hermosa! ¡Qué lección más bellísima! ¿Cuál es la lección más gigantesca, más enorme que extraemos de la Reforma Protestante? Que Satanás siempre se ha opuesto a Dios y a su palabra, y él no quiere que las Sagradas Escrituras sea reconocido como ¿qué? Como guía de la vida. Ahora surge la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Satanás no quiere eso? Vamos a buscar un versículo que nos va a responder esa pregunta. Vamos a buscar Salmos 43. Salmos 43, versículo 3. En el Salmo 43, versículo 3, tenemos una de las razones fundamentales por la cual Satanás se opone a que la Biblia sea reconocida como guía de la vida. Y noten por qué. Noten, el versículo 3 del Salmo 43 nos va a decir: envía tu luz y tu verdad. Y ahora viene: estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. ¡Qué hermosura, mis amados! ¡Qué belleza más
enorme tenemos acá. ¿Por qué Satanás no quiere? ¿Por qué Satanás no quiere que se reconozca a las Sagradas Escrituras como la voz de Dios y como guía de la vida? ¿Por qué? Porque Él sabe perfectamente que las Sagradas Escrituras nos llevan ¿a dónde? Nos llevan al cielo. Él sabe bien que el estudio de la palabra de Dios y poner en práctica sus consejos nos van a llevar a la vida eterna. Él sabe perfectamente que el estudio de la palabra de Dios nos va a guiar al árbol de la vida, y si comemos del árbol de la vida vamos a ser eternos para siempre. ¡Qué cosa más maravillosa tenemos acá! Noten lo que dice también Salmo 73. Salmos 73, versículo 24. Noten, me has guiado según, ¿qué dice? Según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¡Qué hermosura, mis amados! Noten, se dan cuenta por qué Satanás no quiso que los reformadores traduzcan la Biblia al idioma del pueblo, porque Satanás sabía perfectamente que al traducir la Biblia al idioma del pueblo, el pueblo iba a ser guiado a la vida eterna. Entonces, esa es una de las lecciones más grandes que extraemos de la Reforma Protestante. Ahora, ¿cuál es el gran principio de la Reforma Protestante? Noten lo que dice. Conflicto de los siglos, otra vez, página 217, dice así: en la actualidad, los hombres se han alejado mucho de sus doctrinas y preceptos. ¿Qué dice? En la actualidad, ¿qué ha pasado? Los hombres se han alejado mucho de sus doctrinas y sus preceptos. Y se hace del todo necesario volver al gran principio protestante. Y ahora viene, ¿cuál es el gran principio protestante? La Biblia y la Biblia sola como regla de fe y práctica. ¡Qué hermosura, mis amados! Alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué cosa más hermosa! ¿Cuál es entonces el gran principio protestante? La Biblia y la Biblia sola. No a las tradiciones humanas, no a los mandamientos humanos, no así dice la iglesia, no así dice la junta, tampoco un así dice el gobierno. Sola, única y exclusivamente un así dice Jehová. Alabado sea el maravilloso y extraordinario nombre de Jesús. Otra pregunta importantísima que calza con este tema es la siguiente: ¿qué quiere hacer el mismo espíritu anticristiano de la Reforma Protestante? Muy interesante. Conflicto de los siglos 2:17 arroja luz sobre esta pregunta. Dice: el mismo poder anticristiano que rechazaron los protestantes de Espira procura ahora, con redoblado esfuerzo, restablecer su perdida supremacía. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Hasta dónde llega la cosa? ¿Qué es lo que Satanás está queriendo resucitar? ¿Qué es lo que Satanás está queriendo resucitar? Acá lo dice.
Satanás está queriendo resucitar el poder anticristiano que rechazaron los protestantes. O sea, el poder absoluto que tiene la Iglesia Católica Romana. Eso es lo que Satanás quiere resucitar. Pero no va a poder. ¿Saben por qué? Porque esta muralla no se va a derrumbar. Esta muralla no se va a derrumbar y no se va a derrumbar porque siempre Dios va a tener fieles hijos suyos que van a mantener una enorme separación y una enorme distancia, ojo con esta palabrita, entre católicos y protestantes. O sea, entre el error y la verdad. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, ¿cuál es la única forma en que la iglesia hoy en día pueda lograr una genuina reforma? Qué linda pregunta. Esta pregunta es clave. ¿Cuál es la única forma en que hoy, como pueblo de Dios, como iglesia, podamos lograr una genuina y verdadera reforma? Noten, otra vez, Conflicto de los Siglos, página 217, va a arrojar luz sobre esta pregunta. Dice, la misma adhesión incondicional a la palabra de Dios que se manifestó en los días de la reforma del siglo XVI es la única, subrayen esa palabra, es la única esperanza de una reforma en nuestros días. Y eso vamos a anotar acá en la pizarra. La única, ¿qué dice? La única adhesión. Acá está. La única adhesión. Adhesión. Incondicional. Acá está. Incondicional. ¿A qué cosa? A la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Acá está. Aquí está, la única solución. La única fórmula, porque no hay otra. La única manera en que nosotros hoy podamos tener una genuina reforma en nuestras vidas es adhesión incondicional a la palabra de Dios. No existe otra forma. Tenemos que adherirnos, así como el adhesivo se adhiere al vidrio o a la madera, así nosotros tenemos que adherirnos a la palabra de Dios. Y ese adherirnos, esa adhesión tiene que ser incondicional. Sí o sí tiene que ser incondicional. Tenemos que adherirnos a la palabra de Dios de una manera incondicional. ¿Por qué? Porque es la única forma, es la única manera de que como iglesia hoy en día podamos tener una genuina reforma. ¡Qué hermoso, mis amados! Esa es la única manera. Y por último, la última pregunta que vamos a responder es la siguiente. ¿Qué relación tiene la reforma protestante con el llamado de Apocalipsis 18, salid de ella, pueblo mío? ¡Qué linda pregunta! Noten, Review and Herald, 1 de julio de 1886, responde esta pregunta. Noten,
Los reformadores se remontan a Cristo y los apóstoles. Ahí está. Noten lo que dice. Los reformadores se remontan a Cristo y los apóstoles. Y ahora viene la bomba. Ellos mismos salieron y se separaron de una iglesia de formas y ceremonias. Más claro, echarle agua, hermano. Ellos mismos se separaron ¿de qué? De una iglesia muerta, de una iglesia de formas y ceremonias. Entonces, así como los reformadores y Cristo también protestaron contra una iglesia de forma y ceremonia, pero una iglesia muerta, así también tenemos que hacer hoy nosotros. Hoy nosotros estamos llamados a decir: salid de ella, pueblo mío. El salir de ella, pueblo mío, también se aplica a los adventistas del séptimo día. ¿Por qué? Porque la iglesia adventista cayó en el mismo pecado que cayó la iglesia judía. ¿Por qué? Porque era un culto de formas y ceremonia, pero muerta. Hoy por hoy, la iglesia adventista está en el mismo nivel. Hoy por hoy, la iglesia adventista está idéntica, pero idéntica que la iglesia de la época de Jesús, de Juan el Bautista y de los apóstoles. Y así como Cristo protestó contra el culto formal de la iglesia de su época, así también nosotros hoy estamos llamados a protestar contra eso y decirle a ellos: salid de ella, pueblo mío. ¡Qué tremendo, mis amados! Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Fue un gozo enorme compartir con ustedes este tema tan pero tan especial. Ojalá que el Espíritu Santo grabe con letras de fuego este tema en vuestros corazones. Ojalá que el Espíritu Santo nos convenza de que debemos adherirnos incondicionalmente a la palabra de Dios, así como se hizo, como hicieron los príncipes alemanes en este año en que se construyó la muralla, y no se movieron de una así, dice Jehová. Porque si se movían de una así, dice Jehová, iban a ser unos traidores. Y en el cielo se iba a escribir: traicionaron la causa del Maestro. ¡Qué tremenda lección, mis amados! Tenemos que extraer de la Reforma Protestante. La pregunta del millón es: ¿estás tú dispuesto? ¿Estás tú dispuesta a adherirte a la palabra de Dios en forma incondicional? Esa es la pregunta del millón. Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Pero no puedes seguir nadando en dos aguas. No se puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede estar con un pie en Cristo y con otro pie en el mundo. O te decides o te decides. Pero no hay término medio, mi estimado hermano. Que Dios te bendiga rica y abundantemente, y ojalá que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego este tema en vuestros
corazones. Hermanos, si están dispuestos a apoyarnos, si Dios pone en sus corazones el apoyarnos a nosotros, les vamos a agradecer. Les vamos a agradecer porque necesitamos y mucho. Así que si está en tu corazón el poder ayudarnos, escribe debajo, ahí en los comentarios, debajo del video, y comunícate con nosotros para que juntos podamos seguir dándole a la trompeta el sonido certero. Vamos a orar para ir concluyendo el tema de esta ocasión y luego vamos a esperar cualquier pregunta, si tienen alguna duda, si quieren comunicarse con nosotros, escriban debajo del video o yo les doy mi número de WhatsApp y podemos hablar en privado también. Pero me gocé y mucho al presentar y desarrollar este tema tan pero tan rico. Por lo tanto, que Dios les bendiga muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y vamos a concluir, vamos a ir cerrando este tema con una oración. Vamos a doblar rodillas para pedirle al Dios del cielo su ayuda, porque la necesitamos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Señor, por ser tan bueno, tan maravilloso con nosotros. Porque en Jesús tenemos abundante redención y vida eterna. Gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por ser tan extraordinario con tus hijos. Gracias, oh Dios, por ser maravilloso. Y te queremos pedir que te quedes a nuestro lado, que nos ayudes mucho, que el Espíritu Santo pueda grabar este tema en nuestros corazones. Ayúdanos, oh Dios. Es tanto, pero tanto lo que te necesitamos. Te pido que dirija las cosas también para que surjan personas que nos puedan apoyar económicamente para seguir predicando tu palabra, seguir anunciando verdades que muchos o la mayoría no se animan a proclamarlo. Oh Señor, acompáñanos, fortalécenos, asístenos, que podamos ser tonificados por tu Espíritu, que podamos ser en gran manera ayudados por ti. Acompáñanos y danos el valor y el coraje que necesitamos para seguir adelante, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.